Ya sí grabé. Este es el mismo. Se me abrieron dos cosas aquí y esta no es la que quiero. Entonces, ok, se vaya. Ahora sí, este sí. Bueno, no les voy a mostrar el video. Afuera el video se los envío después, se los pongo después en el WhatsApp, porque tiene un fufú, le hicieron un fufú. Eso se llama un fufú en el Caribe. Ok, ok, salgo de esta. Ahora quiere. Ahí está. Ese era el video, ya está, eso era. ¿Y por qué es tan importante? Porque antes del canal, si se quería llevar una mercancía que fuera demasiado pesada, por ejemplo, para transportarla por tren desde Nueva York, que costaba también muchísimo transportar de Nueva York a San Francisco, sin contar con todos los asaltos que ocurrían a esos trenes que iban de Nueva York a San Francisco con mercancía, antes tenían que dar toda la vuelta, que significaba, ahí si lo ven en kilómetros, 20.900 kilómetros, cuando ahora, gracias al canal, serán 8.370 kilómetros. Así que va a ser muy importante para el comercio de Estados Unidos y de todo el mundo, porque también los otros países podrán pasar pagándole a Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ese es el presidente que todavía está vivo, lo dejamos ahí, pero ya mismo le hablo de cómo se va a morir el presidente Teddy Roosevelt, pero en la elección siguiente, como les dije, él pierde y el que entra es el presidente William H. Taft, que cambia un poco su actitud respecto sobre todo a Latinoamérica, que es lo que más nos interesa a nosotros, que es lo que se le llama la diplomacia del dólar. ¿Y de qué se trata? Pues ese es William H. Taft, el presidente más pesado que ha tenido los Estados Unidos, en el sentido literal. Pesaba unos 136 kilos, si los pasé bien de libras a kilo, porque yo pienso en libras también y luego todo en libras, pero es kilos. Él cree que lo que hay que hacer con los países, sobre todo todos los países subdesarrollados que ya habían sido definidos por el presidente Roosevelt, es hacerles préstamos, hacer lo que se llama la diplomacia del dólar, hacerle préstamos grandes, tan grandes que no los puedan pagar. Es parte de la estrategia, es hacerle préstamos que no puedan pagar, como le hizo el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, ¿no? claro, sí. Como se le ha hecho más de una vez a Argentina, ¿verdad? Y le hace esos préstamos, pero se los hizo a todos los países que pudo. 140 millones, profesor. Ajá, exacto. Entonces, es el más grande que le ha dado a cualquier país del mundo, imagínate. Entonces, esos préstamos, la idea es esa, que no los puedan pagar y de ese modo agarran a través de esa deuda el control económico de esos países. Esa es toda la estrategia. Durante su presidencia ocurre algo que él no lo promueve, es algo que ocurre para el bienestar mejorar un poco el bienestar de los negros en los Estados Unidos, y es que se organiza la NAACP. Probablemente nunca he escuchado de esto porque es muy de los Estados Unidos, pero ¿de qué se trata? Es una asociación, lo que significan esas letras es Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. Se daban cuenta que los negros en Estados Unidos, cada vez que iban a los tribunales siendo demandados o acusados de cualquier delito, no tenían ni la más mínima oportunidad de obtener justicia, porque todo estaba jugado en contra de ellos, el sistema. Así es que se crea esta organización y que ahí ven a los fundadores y ven que hay blancos y negros también. Y la idea es proveerles defensa legal gratuita a todos los negros que la pidan, acusados del delito que sea. Puede ser asesinatos, puede ser demandas, puede ser lo que sea. Ellos están ahí para dar esos servicios legales. Y eso ha hecho una gran diferencia en la calidad de vida de los negros en Estados Unidos. Pero ya ven que es desde el 1909 que comienzan a organizarse. Hoy es sumamente poderosa, sigue haciendo el mismo trabajo el día de hoy. Otra cosa interesante que pasa durante la presidencia de William H. Taft es el famoso fuego de la Triangle Shirtwaist Company. Es una compañía
de textiles, de hacer camisas de hombre. Y la inmensa mayoría de las trabajadoras eran mujeres pobres, muchas de ellas inmigrantes y muchas de ellas mujeres judías, jóvenes, entre 15 y 23 años. Y ese es el edificio, lo ven ahí abajo, en los últimos 3 edificios de arriba, el 8, el 9 y el 10, era donde se encontraban las facilidades de esta fábrica. El día que ocurre la desgracia, hay un incendio, se inicia un incendio y como no había escaleras de escape que llegaran hasta esos pisos, además, para que las empleadas no salieran al baño ni nada, estaban cerradas bajo llave, las puertas donde trabajaban estaban bajo llave, provoca que esas mujeres se vuelvan desesperadas, ¿no? Y traten de escapar y bueno, mueren de 154 mujeres, de 500 trabajadoras que había también en otros pisos, pero el fuego es en estos 3 pisos, van a morir. La mayoría lanzándose al vacío en la desesperación, otras apabulladas por las otras que trataron hasta que lograron romper la puerta y lograron escapar del fuego. Hoy en día, los días cada año, el Día de la Mujer, se utilizan símbolos en el color morado, porque estas mujeres tenían uniformes morados. Y es eso lo que se recuerda. La mayoría de la gente no sabe por qué es el color morado, pero es por el uniforme que tenían estas mujeres y es a ellas a las que se les recuerda. Ahí ven. ¿Y ese incendio fue el 8 de marzo, Ligia, o no tiene nada que ver? No, el 25 de marzo. Hoy se celebra, parece que después se decidió por el 8 de marzo por alguna otra razón, pero el 25 de marzo fue que ocurrió este incendio. Sí. Entonces fue media hora del incendio y de lo que llegan los bomberos, todos los cuerpos de esas mujeres, ahí los ven en las fotografías, ¿verdad? Después que termina todo, ¿verdad? Las familiares de estas muchachas que habían muerto van al tribunal y demandan a la compañía por ¿verdad? La negligencia que hubo, y el tribunal, en una ofensa muy grande que encuentro yo a las familias, determina pagar $75 por cada mujer, puesto que como la mayoría eran jóvenes mujeres, no se sabía, o sea, no eran como madres ni nada de eso, que tendrían más valor, muchas de ellas, así que eso es lo que se le da, aproximadamente $75 por persona. Después de eso, ante esa indignación, ante lo ocurrido, comienza el movimiento obrero que ya habíamos hablado que se había estado organizando, empieza a hacer más huelgas y protestas exigiendo condiciones de seguridad, leyes para proteger a los empleados, y se crea lo que hoy se llama OSHA, que es una institución dentro del gobierno que vela por las reglas de seguridad tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Pero todo fue a raíz de esto. Sí. ¿Se conmemora el Día de la Mujer en Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿El 25? No, yo creo que es el 8, porque eso es El mundial. 8. El 8 creo que es mundial, sí. Creo que es el 8. Entonces, les decía que les iba a decir cómo fue el intento de asesinato de Teddy Roosevelt. Pues en las elecciones de 1912 les dije que ya él no era del Partido Republicano, se había cambiado a un partido que se llamaba el Partido Progresista, y él va a dar un discurso de campaña y está en Wisconsin. Ese que ven ahí es el discurso y lo tenía doblado, por eso tiene 2 boquetes, porque la bala pasó por los 2 boquetes porque él se lo había doblado y se lo puso en el bolsillo de la chaqueta. Y se acerca este hombre, un alemán demente que estaba obsesionado, y decía que fue Teddy Roosevelt el que había matado al presidente McKinley, lo llevaba tiempo persiguiendo y acechando, se le acerca lo suficiente y le dispara con una Colt 36, y ahí ven el hueco que dejó la bala, ¿no? Lo salvó, el discurso largo de 50 páginas lo salvó, pero como él era un macharrán, como les dije, un machazo, él siguió y la camisa se le seguía llenando de sangre y seguía saliendo sangre, y él completó el discurso de 1 hora y media. El hombre era un macho. Y entonces esa es la historia de su atentado, ¿no? Ahora, otra de las cosas que pasaron en este tiempo que van a tener un efecto en la Segunda Guerra Mundial, de la que ya hemos hablado en otros cursos, es la creación de los programas de eugenesia. ¿Qué es eso? La palabra eugenesia quiere decir bien nacido. ¿Y de qué se trata? De
filtrar, ¿verdad? De evitar que las personas que no sean bien nacidas o perfectas no puedan reproducirse en el futuro, ¿ok? Todo esto viene de Inglaterra y les pongo de dónde sale la idea de un señor Francis Galton que utiliza el término para referirse a esta política. Y la idea es que hay unas personas idóneas, ¿verdad? Las personas que ya se imaginan quiénes son los idóneos, blancos, ¿verdad? Ricos, con dinero, etcétera, que son las que deben ser las que tengan hijos. Y que eso es hacer lo mismo que se hace en la zoología y en la botánica, hacer cruces selectivos de gente que tiene buenos genes, ¿no? Esto implica, por tanto, que los imperfectos no deban reproducirse. ¿Quiénes son los imperfectos? Pues los pobres, los negros, los extranjeros que venían de países europeos del sur, que eran más oscuros de piel, homosexuales, criminales, discapacitados físicos, discapacitados mentales, alcohólicos, todo ese tipo de gente que era problemática, ¿no? Después nos asustamos de Hitler, digo. Pero... es que Hitler lo cita, cita estas cosas y cita que se hacía esto en Estados Unidos. En el 1927 el Tribunal Supremo en una decisión dijo esta frase: es mejor para todo el mundo si la sociedad puede evitar que aquellos que son manifiestamente inadecuados perpetúen su especie. Y claro, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues se les hacen vasectomías a los hombres, se les cortan las trompas a las mujeres, se hace lo que haya que hacer para que esas personas no puedan tener hijos. El primer... Ligia, ajá, sí, dime. Perdone que la corte. Sí, no, diga. ¿En Estados Unidos los presidentes todavía siguen jurando sobre la Biblia? Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Todo esto hacía falta dinero, ¿verdad? Para pagar por estos procedimientos que se les iban a hacer. ¿Y quiénes están ahí? La Fundación Rockefeller, la Fundación Carnegie, ¿verdad? Los millonarios tienen un interés en que toda la población sea trabajadora. No es por ninguna otra cosa, es para que todos sean trabajadores, que es lo que ellos necesitan. Así que todo el que tenga problemas para trabajar, ese es el que es inadecuado, ¿no? Y los nazis, y es una de las defensas que Hitler va a hacer. ¿De qué nos hablan? ¿De qué nos hablan si ellos llevan años haciendo esto, no? Y lo menciona incluso en Mein Kampf. Y acá les muestro algunos de los pósters que se parecen mucho a los que vimos de los pósters de los programas de eugenesia de Hitler. Dice el de arriba: algunas personas nacieron para ser una carga para los demás. Casi exactamente lo mismo que luego Hitler pondrá, ¿verdad? Goebbels pondrá en los pósters. Y el de acá a la derecha, el amarillo, dice: solo se debe sembrar la semilla fértil. Es que se usaba y se hacía propaganda para esto. El caso de más recientemente discutido en la prensa es el caso de California. Ellos le llamaban higiene racial al proceso y comenzaron un poquito después que Indiana en 1909. Se estima, ¿verdad? Porque muchos récords, mucha de la evidencia se ha perdido, en unas 20,000 las víctimas. Mayormente son mujeres, mayormente negras o hispanas, que estaban en prisión. Esas se iban primero porque esas tenían control de ellas, las tenían ahí en la prisión, y lo que hacían era que les decían que les iban a hacer una biopsia, que les iban a remover un quistecito, y en realidad les sacaban los óvulos totalmente, ¿no? Los ovarios, les sacaban los ovarios. Eso estuvo recientemente en las noticias porque fue en el 2021 que ganaron un caso legal, las pocas sobrevivientes, que eran unas 400 mujeres muy viejitas, que recibieron 75 millones como grupo en compensaciones. Pero asimismo hay otros estados que están en ese proceso de la litigación. Ahí les puse que Carolina del Norte también tuvo litigación. Acá en esta descripción que ven acá, en esta gráfica, Ligia, sí, dime. Perdón, Ligia, porque dime. se me trastocaron las fechas. Acá dice 2010, cientos de mujeres, mayormente negras, hispanas. Sí, todavía estaban haciéndolo, sí. Ligia, eso fue ayer. Exacto. 2010 fue ayer. Exacto.
Exactamente. Por eso esas son la mayoría de las que recibieron compensación, porque obvio, las que se lo hicieron en 1909 se están muertas hace requete rato. A las únicas que quedaban son las más recientes, que fueron las que pudieron recibir. ¿Y qué han hecho la Asociación de Derechos Humanos, la ONU? Bueno, ellas ¿Dónde recibieron, está toda esa gente? Ellas recibieron ¿verdad? Asesoramiento legal a través de organizaciones de ese tipo, y por eso fue que logran ganar este caso, porque eso fue un caso que les costaría mucho dinero a ellas llevarlo, ¿no? Los casos en Estados Unidos cuestan, porque cada vez que uno va en alzada, uno tiene que pagar toda la transcripción de todo y las cobran recaras, ¿no? Entonces, no es fácil llevar una apelación, cuesta dinero llevar casos en apelación, y hay organizaciones que las apoyaron. Y por eso lograron ese dinero. Y en América Latina también lo hicieron. Bueno, en Puerto Rico. La famosa Alianza sí, para el Progreso en la década del también, 60. eso no, ahí no sabía que tuvo Pero que ver eso con era a través de una vacuna que dejaban infértil a los hombres y a las mujeres. Ok, eso no sabía. Y a su vez probaron una cantidad de medicamentos también. Espérate, déjame anotar eso para buscarlo, porque no tenía ese dato. Lo habían hecho después del 54, cuando sacan a Arbenz en Guatemala, creo. Ok. En varias comunidades indígenas de América Central, Okay. creo que del Perú, de Colombia. Voy a mirar y si lo que consiga les comparto. Y Canadá también lo hizo en el fines del siglo XIX, no sé si en el XX, Ajá, con las poblaciones, a los indígenas canadienses. Arrasó, sí, con la fertilidad de las mujeres indígenas. En Puerto Rico lo hicieron en los años 50, porque empezaron a decir que estaba sobrepoblada la isla, que no lo estaba, pero eso, empezaron a vender la idea. Y fue más cruel que eso. No solo las esterilizaban sin decirle a mujeres de 20, 21 años, con un hijo las esterilizaban, sino que las pastillas anticonceptivas que empezaron a mercadearse en los 60, la experimentación se hizo en Puerto Rico y en algunas comunidades negras de Estados Unidos, y para la experimentación le daban a las mujeres las pastillas que tenían unos altos contenidos al principio, ¿no? Era una experimentación de estrógeno, de todas esas hormonas que tienen las pastillas, y muchas mujeres le ponían testosterona también en las pastillas, y mujeres que desarrollaron, le cambió la voz a voz de hombre, mujeres que le salía barba y bigote, y otras que quedaron estériles por las pastillas anticonceptivas o desarrollaron cánceres, endometriosis, mil cosas. Y las mujeres no sabían por qué estaban enfermas, porque nunca se les dijo que eran parte de un experimento, ¿no? Así que sí, esto es terrible. Como quiera que uno lo mire, terrible. Ahí ven, esta es solamente de California, esta tabla que ven aquí. Según los colores son de hombres y mujeres, porque también le hicieron procedimientos a algunos hombres. Los azules son los hombres, los azul claritos son los no latinos, los azules oscuros son los latinos. Y lo mismo, las mujeres latinas son las que ven en rojo bien oscuro. Esas son las mujeres latinas. Ven que fueron la mayoría de las que fueron a lo largo de los años, sobre todo después de 1926, ese periodo, van a ser amplia mayoría las mujeres hispanas, las mujeres latinas o mujeres hispanas, por mayoría. Y algunos hombres hispanos, los que ven en rosado son los hombres hispanos. Si no eran las mujeres hispanas, eran los hombres hispanos, pero se le fueron por encima a los no hispanos, sufriendo este tipo de situación. Entonces, hoy, esta fue una tabla, esto es una gráfica del 1935, se nota que es del 35, y ahí ustedes, todos los estados que ustedes ven con esas rayitas, son estados que tenían leyes de eugenesia para el 1 de enero de 1935. Son la inmensa mayoría de los estados, tenían leyes de eugenesia en 35. 35 Hitler estaba en el poder, ¿ok? Los que ven en negro fueron países que estaban a punto de aprobarlo, ya tenían la ley para aprobar también programas de eugenesia en sus estados, y los que ven en blancos y en totalmente blancos son los que no tenían leyes todavía de eugenesia, o que las habían repelido si las hubo alguna vez para el año de 35. Miren ahora el mapa de hoy, porque si se creen que esto es historia antigua, ya mismo les muestro el mapa. En ese caso, esa es la cita completa que dio el juez Oliver Wendell Holmes del caso Bock versus Well en 1927. Es mejor para el mundo entero
si en lugar de esperar a ejecutar a los degenerados vástagos por sus crímenes o dejarlos morir de hambre por su imbecilidad, la sociedad puede impedir que los que son manifiestamente incapaces perpetúen su especie. 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Se refería específicamente a 3 mujeres, la madre, la hija y la bebé, que eran las 3 generaciones de imbéciles con a las que él creía que había que ponerle fin, ¿no? Porque ya, no sé cómo decirlo, delicado fue la decisión. Y era un juez, profesora. El juez presidente del Tribunal Supremo, sí. Sí, ¿no? Hoy en día, esta es de hoy en día, ¿ok? Ahí ven la situación en Estados Unidos hoy. Eso fue una organización que sacó este dibujo, no es el gobierno, es una organización que está en contra de esto, de la específicamente esterilización forzosa, es como se le llama hoy, no se le llama ya en Venecia. Y ahí ven, todos los que están en color morado son los que permiten la esterilización forzosa. Nuevamente, son la mayoría. Los que ven como en un color muy clarito, ahí, como no sé, como lilita claro, son los que no brindaron información para hacer la tabla y por lo tanto no estaba claro si permitían o no la esterilización forzosa. Los únicos que prohíben la esterilización forzosa son los 2 en azul turquesa, que son Carolina del Norte, que lo ven acá, y Alaska. Los únicos que no, definitivamente, tienen legislación para no permitir la legislación forzosa. Así que esto es algo que es de ayer, pero es de ahora, ¿no? Es un tema de ayer y de ahora. Ligia, dime. Evidentemente, por favor, vamos a entendernos, sin pretender justificar toda la atrocidad que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que fue espantosa, y todo lo que pasó después. Pero desde el punto de vista de la atrocidad contra el género humano, no le van saga a Estados Unidos a Alemania. De lo que han visto hasta ahora, que todavía no hemos entrado a lo más reciente, ¿ves? Lo que vimos contra los indígenas el semestre pasado, ¿no? Todo lo que se hizo contra los negros, ¿verdad? No solo el acto en sí, el linchamiento o la esterilización, sino el miedo con el que vivían esas poblaciones. ¿Cómo pueden progresar si viven en constante terror? Que no es miedo, es terror. Es terrible, ¿no? Creo que no admite comparación. Todo lo que podemos discutir de cosas que están mal en Estados Unidos es una cosa. No admite la más mínima comparación con lo que fue de Alemania. El compañero que habló evidentemente no tiene mucha idea de lo que pasó en Alemania. Sí él sabe, porque él estuvo en nuestro curso. Lo que él se refiere es a la magnitud del daño que hacen los países, ¿no? A través de sus legislaciones contra sus propios ciudadanos. Claro, lo de Alemania hizo contra ciudadanos de otros países, es otra historia, ¿eh? Totalmente. Eso se llama banalizar lo que pasó en Europa. Para nada, no, discúlpeme. No. Equivocado. Escúchame, no lo dije con ese sentido. No, pero te equivocaste. Escúchame lo que te voy a decir. No. ¿Sabés lo que yo pienso? Es lo mismo. Si yo te enveneno el agua del mate, que si voy y te pego una puñalada. Es la misma atrocidad para matar. Uno te mata con el venenito en el agua del mate y otro te mata con un cuchillo en el corazón. ¿Qué diferencia hay? Y uno es más suavezón y el otro te mata. En ese sentido, la atrocidad de la guerra es la atrocidad que hicieron los alemanes. Fue espantosa. Pero desde el punto de vista de la denigración humana y el destrato hacia el prójimo, y por tanto tiempo. Y por tanto tiempo. Claro, en Estados Unidos la particularidad es que esto que hemos hablado hasta ahora lo han hecho contra su propia gente, ¿no? Contra sus propios ciudadanos. Esto es forzoso, Ligia, ¿es forzoso y es obligatorio? Se lo hicieron sin que siquiera supieran. No, te pregunto, ¿esto es forzoso y es obligatorio? Sí, cuando se llama esterilización forzosa, sí.
¿Qué quiere decir que es forzoso? ¿Cualquier ciudadano viene el gobierno y lo esteriliza? Sí, No. si eran negros o hispanos, exacto, por la fuerza, negros o hispanos en las cárceles, sobre todo, también gente con problemas mentales, retardación mental. Claro, si cumplía los requisitos, claro, profesora. un autista, gente alcohólico, lo que le llaman ellos feeble-minded, que fueran lentitos. Explícame un poquito cómo es el procedimiento para entender. Viene la policía a tu casa, te lleva, exacto, y te esteriliza. Sí, exactamente, correcto. Y en Puerto Rico, mi mamá era trabajadora social y se lo hacía a sus pacientes, a sus clientes en Puerto Rico. Perdón, pero yo te pregunto, hay algo que para mí es muy importante. Vas con la policía, lo arrestan, se lo llevan, le hacen la operación y lo devuelven a su casa. ¿Quién es que lo denuncia para que se lo lleven? Las agencias del gobierno que trabajan con ellos. Puede ser la escuela, puede informar de un niño retardado que tienen en la escuela, ¿no? Retrasado mental o algo así. Puede ser la policía, porque arrestan otra vez y otra vez a alguna mujer prostituta alcohólica y hay que pararla porque si no va a tener hijos. Negro no ese tipo de denuncia. negocio. Sí, eso, negro no hay nada, ¿no? Pero si estaban en la cárcel, ya creo cualifica. que no es un tema de competencia quién es peor o no, más es que otra otro. cosa, totalmente diferente. Todo lo que se hizo es mal, de un lado y del otro. No es estar midiendo si uno es mayor o menor que el otro. Es totalmente distinto de un lado y del otro. Sí, es otro momento. Yo lo que creo es que es espantoso que en este momento se esté dando eso en algún lugar del mundo, donde sea. Sí. Y Estados Unidos por sobre todo. Sí, porque tan defensor de los derechos del hombre y está esterilizando a los que no le sirve. Correcto. Y lo hizo por muchos años. O sea, esto no fue un pequeño gobierno. No, y fue estamos hablando de décadas y décadas y décadas, ¿no? O sea, era institucionalizado, el sistema era completo, aceptaba esto. Todos estos estados lo aceptaron, ¿no? Así que era una práctica que la gente lo veía como el beneficio de la sociedad estadounidense, ¿no? Es raro, Licia, yo lo que me pregunto es esto. En Estados Unidos hay tremendos errores, tremendos. Tienen yo no te sé explicar, lo que es bueno de Estados Unidos es que todo sale, todo se sabe. Eventualmente sale. Todo, perdón, de esto nunca nadie, y es rarísimo porque es un tema brutal para haber hecho cine, para haber hecho teatro, para haber hecho 80.000 cosas. Extraño que yo no conozco de un solo caso en que se haya dicho. Ahora yo me pregunto, ¿es tan así como tú decís que quiere decir que cualquier negro cualquier negro perfectamente lúcido y hasta en muy buenas situaciones económicas como sé que hay en muchos lugares de Estados Unidos van a ser llevados como negros hoy en día no pasaría igual, obvio, pero sí, acá les pongo, este dato sí es nuevo, es del 2010, en que cientos de mujeres que estaban en prisión, negras o hispanas, les removieron los ovarios y el Estado los reconoció y les pagó por eso. O sea, eso ocurrió y en California. Quiere decir que si el Estado lo reconoció y que les pagó por eso, reconocieron la culpa. Por lo tanto, no se debe estar haciendo actualmente. Porque no son... En California no, por supuesto. No, por supuesto que California no. Perdón, pero no solo California. Nadie discute. El ejemplo de California tuvo que haber sido nombrado en otros lados. Bueno, eso salió reciente, en 2021. Son independientes algunos estados. Cada estado son tiene todos su independencia, claro. Nadie discute la barbaridad de esto, pero creo que hay que tener mucho cuidado con ciertas comparaciones. Esta esterilización forzosa es horrible, se dio en gente que estaba en la cárcel.
No es que te venían a buscar a la puerta de tu casa. Sí, te iban a buscar a tu casa. Espérate, mira lo que te dije antes. ¿Quiénes eran más información? Los que iban a buscar a las casas? Eran estas personas, por ejemplo, epilepsia, gente con epilepsia, feeble-mindedness, que es debilidad mental, los locos, los homosexuales, discapacidades físicas también. Así que esas son la gente, criminales, porque se pensaba, porque era una idea estúpida de la ciencia. Esto está basado en ciencia, ¿eh? Eso no se lo inventó un loco. Ajá. California era uno de esos estados. Claro. ¿Vos sabés el poder que tiene, el poder de homosexual que hay en San Francisco? Pero eso fue después de los 60, eso no estaba ahí antes. Estoy diciendo justamente que actualmente no pasa, no puede pasar. No, claro que no. En California hoy en día jamás. No, y en los otros tampoco, porque no son estúpidos. Parto de esa yo no atrevería a decirlo. Yo no me atrevería a decirlo. Pon el mapa morado otra vez, Ligia. Sí, ahí está. Hoy en día no es que lo estén haciendo, es que lo permiten. Podrían hacerlo. Yo no sé si lo están haciendo, puedo buscar, pero no han hecho una ley para prohibirlo, es lo que quiere decir. Que sí que está abierto. Pero una cosa que haya determinadas leyes que de pronto son tan estúpidos que ni saben que existe esa ley, y otra cosa es que la use. Pero eso es lo que dice, fíjate que el nombre de la tabla es estados que permiten. Entonces tampoco podemos generalizar que todo el pueblo americano estaba de acuerdo con eso. Claro. Los gobernantes. Los que tienen poder para tomar decisiones saben, porque eso cuesta dinero y hay que asignarle dinero a los programas. ¿Viste? El dinero hay que ponérselo, pero no, esto es algo que hay muchos libros sobre esto. Sí hay películas, no sé, pero libros hay montones sobre esto y también sobre la de la píldora. Le voy a buscar si consigo algunos en español, es el problema, pero libros sobre el tema hay muchísimos hechos por historiadores. Mucho más sobre la píldora, lo que les conté que hicieron con la píldora. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo creo que lo que nos está pasando a nosotros, gente mayor de 50 años, o sea, nuestra generación, que somos mayores de 60, nos está pasando algo, digo, que toda esta información que tú nos das, de repente algunos ya conocíamos algo de esta información, de repente algunos no lo sabían. Nos está rompiendo los esquemas culturales que Estados Unidos fabricó y lo vendió y compramos. Estados Unidos, el país más democrático del mundo, Estados Unidos, el país con mejores leyes, y todo lo que nos vendió Estados Unidos hasta ahora. El país más culto. El país más culto. Claro que nos rompe esquemas todo eso. Y es difícil a veces admitir de que nosotros estamos mucha cultura yanqui, por decirlo así, o yanqui europea, y nos cuesta admitir que eso es cierto. Yo creo que lo tenemos que admitir. Digo, como nos cuesta admitir cantidad de cosas históricas de nuestro país. Todos los países, si escarbamos un poquito, todos tienen... Exacto. Hay gente que se ufana acá de una cosa u otra. Un ejemplo, y no quiero ofender a nadie, los herreristas se ufanan de Luis Alberto Herrera. Y fue tremendo nazi Luis Alberto Herrera. Fue tremendo fascista. Digo, entonces, ¿de qué nos ufanamos? Y yo creo que nos pasa un poco con Estados Unidos. Digo, que hoy se sepa, sí, pero pasó. Y comparto, en general, no podemos comparar nunca. Yo creo, en eso comparto, no estoy de acuerdo con lo que plantea William, no se puede comparar nunca lo que hicieron los nazis con Estados Unidos. Digo, a ver... es totalmente distinto, ¿no? Pero tampoco, a ver... Pero lo que yo quería recalcar... Es un problema de escala, correcto. Lo que yo quería recalcar es que esto había ocurrido antes y fue estudiado y usado por los nazis como justificación, no de lo que le hicieron a los judíos, sino de lo que le hicieron a los propios alemanes. Recuerden que hablábamos de ese proyecto, el T4, que era el proyecto para lograr mejores alemanes, ¿no? Esto se le hicieron a sus propios ciudadanos. Lo que se hizo, en ese sentido se parece mucho, porque fue uno inspirado por el otro, ¿eh?
el tema de lo que se le hizo a los judíos y a los homosexuales y todo lo otro, los campos, eso es otro tema que vamos a ver después, ¿no? Pero en este sentido de a tus propios ciudadanos, porque no son suficientemente perfectos, evitarles la reproducción. Eso es lo que quería recalcar. Valdemar, tú querías decir algo, que tienes la manito alzada. Sí. No, era simplemente decir que yo estoy de acuerdo más o menos, está muy interesante el diálogo, el intercambio, pero lo que resulta siempre muy difícil es hacer comparaciones. Entonces, en ese sentido, las comparaciones resultan como chocantes, porque, por ejemplo, me viene un ejemplo, Uruguay figura como un país respetuoso de sus derechos humanos, digamos, con un nivel de libertad muy bueno, en fin, pero sin embargo sabemos que hoy tenemos un infierno en las cárceles, un infierno en las cárceles, del cual todos somos cómplices y no cambiamos el rótulo al país, o sea, el país lo seguimos porque entonces yo creo que las comparaciones caen un poco en ese tipo, vienen por ahí el tema de la... Y yo creo que el compañero tiene razón, no se le debe sacar la enorme importancia que tiene el nazismo como hecho histórico, pero sí, lo de Estados Unidos... Sí, específicamente la eugenesia era lo que yo quería que ustedes vieran, la similitud entre el programa de eugenesia. Yo creo que poniéndole buena voluntad se entiende todo lo que tú dijiste y en la dimensión que lo dijiste justamente, ¿no? No quisiste comparar una y no era, y la gente no pensó, interesante es que los que estaban haciendo toda la parte, ¿no? Los que denunciaban, los que llevaban, los médicos que hacían, todos piensan que están haciendo lo mejor para el país. O sea, no lo están diciendo como que macabramente, no. Ellos piensan que es lo mejor porque estas personas son personas imperfectas y no hay que dejarlas que tengan hijos. Era la idea generalizada de muchos científicos en esa época. Y todo bien al final si buscamos, como tantas otras ideas de Darwin, una interpretación obtusa de que el más apto sobrevive, ¿no? Claro. Al final hasta con eso. Una cosa yo quería hacer una pequeña acotación. Cuando tú decís de que es lo que los nazis le hicieron a sus propios ciudadanos y a los alemanes, te recuerdo una cosa, los judíos eran ciudadanos y los eran de Alemania alemanes. Sí, los de Alemania sí, pero fueron más que... Porque parece que no eran extranjeros. No, pero eran muy pocos. Alemanes. Pero eran muy pocos, alrededor de medio millón. ¿Entiendes? Pero no, y eso no es lo que me estoy refiriendo, no es a los campos ni a nada de eso, me refiero al programa T4. En el programa T4 no se le hizo la eugenesia a ningún judío, era a alemanes, era específicamente un proyecto para alemanes, para crear mejores alemanes. Mónica, ¿qué tú querías decir? Que también acá lo que impacta a Estados Unidos, no soy abogado, por eso tal vez sería interesante ver el valor como ley, porque tú me estás hablando que la eugenesia tiene valor legal. Entonces, ¿en qué estados o si toda? Porque si es ley, se puede aplicar. Podría, aunque no se aplique, podría. Aunque no se aplique, pero está en el libro. Entonces, ¿en qué estados o si todavía ha sido eliminada como ley a nivel jurídico? Voy a averiguar si se practica, voy a averiguar si hay alguno. Claro, porque si está, es aplicable. Sí. Pero claro, no soy abogado y no tengo idea. Yo sé que en Puerto Rico en los años 70 se hacía, porque mi mamá participaba, ella trabajaba en bienestar público y ella llevaba a las prostitutas o mujeres alcohólicas que no cuidaban bien sus hijos y las llevaba para que las esterilizaran. Y era en contra de su voluntad, se lo hacían. Ella tenía que ir con un policía a recogerlo y llevarlo y operarlo. Y se hacía en los 70, pero no sé cuántos hasta ahora. Ligia, en plena Guerra Fría, el ejército de Estados Unidos, con la teoría de inmunizar a un pueblo donde el 90% eran negros, les metieron el virus de la tuberculosis. ¿En dónde fue? Y más de la mitad del pueblo murió. Y en el gobierno de Clinton lo reconoce públicamente,
y no sé qué cantidad de millones de dólares le salió al gobierno para los parientes de esa gente muerta. ¿Dónde es eso tú me estás diciendo? En Estados Unidos mismo. ¿Pero a quién? ¿A quién se le hizo? ¿Tú estás diciendo? A un pueblo, no me acuerdo dónde estaba. ¿Indígenas? No, un pueblo negro. Mayoritariamente eran todos negros. El ejército de Estados Unidos. Ok, no, porque hablábamos el semestre pasado de cuando tenían la lucha para sacar a los indios de sus tierras y les dieron unas mantas que estaban todas contaminadas del hospital de pacientes de cólera. Y así lograron que se murieran los indios más rápido con esas mantas contaminadas. O sea, se han hecho muchas cosas espantosas, ¿verdad? Y se ha hecho, pero en el momento en que se hacen, no se ven como la vemos nosotros, ¿ves? Eso es lo que también quería recalcarle. Claro. Lo que pasa es que, Ligia, eso forma parte de un marketing organizado. Un marketing organizado en la situación y en el momento, buscando determinadas cosas sin importar los derechos humanos ni nada, ¿no? Es un marketing, ni más ni menos. Profesora, tendríamos que ubicarnos en el contexto de esa época y no con la cabeza que tenemos hoy, con la cultura eso es lo que y con la evolución del derecho. Exactamente. Ahora, es interesante que no haya habido igual es indigno todo, ¿no? Que no se repela la ley. Fíjate, el año pasado, en 2022, por primera vez Estados Unidos, con una ley federal, prohibió los linchamientos. En el 2022, o sea que era legal linchar hasta el 2022, aunque no se estuviera linchando a nadie. El último linchado fue linchado en el 2018. Eso es lo que quise decir. Exactamente. ¿Qué pasa con esto de la eugenesia? Sí, aunque sea legal, es exacto lo que quise decir. No con respecto al linchamiento, pues no tenía Uno idea, pensaría que debe ser fácil, ¿verdad? Aprobar uno una ley. pensaría que debería ser abolida. Exacto, una ley a nivel federal abolida en todos los Estados Unidos. Como dice Lina, con la cabeza de hoy. Claro, debería. Comparto plenamente. Debería ser abolida a nivel federal. Claro. Claro, pero no se ha hecho. Es interesante que no se ha hecho. No sé si porque la mayoría de las que lo sufren son mujeres y a nadie le importa. Y siempre se puede echar mano, ¿verdad? Siempre se puede, se podría, claro, si hubiera el interés. Roberto es más malo que yo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir echar mano? Claro, que siempre se puede acudir a esa ley si quiere. En el futuro no sabemos, los gobiernos cambian, ¿no? Yo quiero recordar lo que hablamos al principio, que eran pocos los compañeros, el pedido de la cédula y dar el nombre a los ocupantes del Zorrilla, que son todos menores de edad, antes de sacarlos la policía, como hicieron el otro día, les pidieron a todos la cédula y el nombre, eso antes de la LUC. Antes de la LUC era impensable. No se podía hacer. Quedaron fichados todos. Pero con la LUC está respaldado jurídicamente. Eso pasa. Por eso es que es importante que tienen una ley. Exacto. Es importante lo que se aprueba como leyes, porque aunque en ese momento no se haga nada, puede pasar en el futuro. Abre esa puerta, ¿no? Siempre está la posibilidad de hacerlo. Sí. Exacto. Tienen el fundamento legal para hacerlo. Y nada, estamos ahora, los puse en los años 1909, 1911, ese era el pensamiento, pero ya ven que todavía al día de hoy nadie ha visto la necesidad de realmente detener esto legalmente para que nunca ni el futuro jamás vuelva a ocurrir, ¿no? Que sería lo ideal. Pero nada, la clase que viene vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, que es algo que yo toqué un poco cuando dimos los que estuvieron en Segunda Guerra Mundial, pero lo vamos a ver desde el punto de vista, lo vamos a pasar, ¿verdad? Desde el punto de vista de Estados Unidos, todo desde el punto de vista de Estados Unidos solamente, porque pues, este curso es de Estados Unidos. Así que dentro de todo van a repasar algunas cositas que les va a gustar y bueno, seguimos por ahí, ¿ok? Así que nada, antes que nos corte yo tengo que irme. Gente de la Uni 3, dime. Hablamos un minuto sobre el jueves 25. Sí. Espero que todos puedan venir a la hora que sea, que lleguen, pero
Y que traigan la comida que quieran, yo sé que hay o nada, porque parece que va a haber exceso otra vez. Vamos a comer o se acaba el mundo ese día. Sí. Y por eso... Sí, profesora, ¿se va a llevar algún pendrive? Porque a mí me faltan unas clases. Ah, sí, pues mándame después. La clase de los pendrive. La reunión de los pendrive. Bajamos la netbook o traete la netbook o lo que sea. Bajo la netbook. Perfecto, gracias. Hacemos eso, ¿está? Gracias, dale, Milagro. Dale. Perfecto. Bueno, los dejo entonces porque tengo que salir a hacerme algo. Tengo que ir a un médico. Nada, estén bien. Cuídense y nos vemos la semana que viene. Nos vemos el jueves. Mañana marchamos. Estén muy bien. Gracias por estar. Buen fin de semana. Que pasen Chao. lo mejor. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.